notificación de desalojo temblaba en mis manos. El papel era frío, impersonal, y las palabras bailaban ante mis ojos sin sentido. Hasta que lo entendí. Mi casa. Me estaban echando de mi propia casa. Y fue en ese instante de frío absoluto, de pie en el vestíbulo que había barrido 1000 veces, cuando la voz de mi nieta, Clara, resonó en mi cabeza como un golpe seco. Es para una beca, abuela. Confía en mí. Yo había confiado. Había firmado. Y ahora, ese gesto, esa firma puesta con amor y una fe ciega, se había convertido en un cuchillo que me apuntaba directamente al corazón. La traición no solo duele por lo que te quitan, duele por quien te lo quita. Duele porque la mano que sostiene el arma es la misma que acunaste, la que guiaste para dar sus primeros pasos. Todo comenzó un martes por la tarde. El sol entraba a raudales por la ventana de la cocina, iluminando el polvo que bailaba en el aire. Estaba remendando un dobladillo cuando ella llegó. No simplemente entró, sino que irrumpió con una energía que llenó la habitación. Traía el rostro iluminado por una de esas sonrisas amplias y genuinas que no había visto en ella desde que era una niña pequeña. En su mano, una carpeta de cartón azul, nueva, impecable. Abuela, tengo una noticia increíble, dijo, abrazándome con fuerza. Su entusiasmo era contagioso. Me senté en mi sillón, el de siempre, el que tiene la hendidura perfecta de mi cuerpo después de tantos años, y ella se arrodilló frente a mí, como hacía cuando era pequeña para contarme un secreto. Sus ojos, del mismo color avellana que los de su madre, brillaban. Es para una beca, anunció, abriendo la carpeta. Sacó un fajo de papeles llenos de texto pequeño y denso. Una beca de estudios en el extranjero. Es mi oportunidad, abuela, la oportunidad, pero necesitan un aval económico aquí, en el país. Mi corazón se llenó de un orgullo inmenso. Mi Clara, la primera de la familia en ir a la universidad, ahora dando el salto al mundo. Yo, con mi modesta pensión y esta casa que era mi única herencia de mis padres, me sentí honrada de que me pidiera ser su aval. Claro, cariño, lo que necesites, dije, con la voz un poco quebrada por la emoción. Ella pasó las páginas rápidamente, señalando con su dedo unas líneas al final. Firma aquí, abuela, y aquí, en esta cláusula adicional. Es solo un trámite, una formalidad de la notaría para que quede todo legal. La palabra notaría me sonó seria, importante. Le dije que quizás debería leerlo con calma, o tal vez enseñárselo a mi abogado, un señor mayor que llevaba mis pocos asuntos desde que enviudé. Pero ella soltó una risa dulce, como de caramelo. Abuela, por favor, son solo papeles de la universidad. ¿Vas a desconfiar de mí? ¿Por amor? Esas últimas palabras las dijo en un tono juguetón, pero había un hilo de urgencia en su voz. Si no lo firmamos hoy, pierdo el plazo. Se lo llevan a otra persona. Por amor. Esas 2 palabras sellaron mi destino. ¿Qué abuela puede resistirse a eso? ¿Qué abuela puede poner la lógica por encima del amor que siente por su nieta? Tomé la pluma que me ofrecía, una elegante estilográfica que no parecía suya, y apoyé el papel sobre la mesita de centro. La firma salió fluida, segura. Mi nombre, escrito con la misma caligrafía de siempre, ahora manchado de una ingenuidad que me avergüenza recordar. Firmé en 2 sitios. Ella sopló suavemente sobre la tinta, sonriendo. Gracias, abuela. Esto lo significa todo para mí. Dobló los papeles con cuidado, los guardó en la carpeta azul y me dio un beso en la mejilla. Su piel olía a su perfume favorito, un aroma a flores que se quedó flotando en la habitación mucho después de que se fuera. Yo me quedé allí, en mi sillón, sintiéndome útil, importante, querida. Creí, con una fe absoluta,
que acababa de ayudar a mi nieta a cumplir un sueño. Las semanas siguientes fueron extrañas. Las llamadas de Clara se espaciaron. Cuando contestaba, su voz sonaba distante, apresurada. Estoy muy ocupada con los preparativos, abuela. Mucho papeleo. Yo lo creí. La burocracia es pesada para todos. Pero una tarde, revisando un cajón en busca de unas facturas, encontré una nota garabateada en un post-it. Era el número de teléfono de un tal señor Mendoza y al lado la palabra notaría. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Por qué tenía Clara el número directo de un notario? Un trámite universitario. No debería ser tan personal. La llamé para preguntarle, pero no contestó. Dejé un mensaje. Ella nunca lo devolvió. El primer presagio tangible llegó con el sobre. Un sobre grande, de color marfil, con un logotipo en relieve que yo no reconocía. No era una factura, ni una carta del banco. Lo abrí con el dedo, con una curiosidad teñida de aprensión. Dentro había un documento legal con un sello. Era una copia de una escritura. Mis ojos, ya no tan jóvenes, tardaron en enfocar. Recorrí las líneas de texto buscando algo familiar, y entonces lo vi, mi dirección, la descripción de mi casa, y en el apartado del nuevo propietario, un nombre que me dejó sin aliento, Clara Jiménez, mi nieta. El mundo se detuvo. El suelo bajo mis pies pareció ceder. ¿Una escritura? ¿Cómo era posible? Agarré el teléfono con manos temblorosas, marqué su número. Fue directo al buzón de voz. Colgué y volví a marcar, una y otra vez. Finalmente, a la cuarta llamada contestó. Abuela, ¿qué pasa? Estoy en una reunión. Su voz era cortante, impaciente. Clara, ha llegado un papel, una escritura. Dice que esta casa es tuya. Las palabras me salieron entrecortadas, como si me costara respirar. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Un silencio pesado, cargado. Luego, un suspiro. Abuela, era parte del trámite. Te lo explico otro día, no te preocupes. Clara, esto no es una beca. Esto es mi casa. Mi voz se quebró, convertida en un grito suplicante. Fue entonces cuando su tono cambió. La dulzura se esfumó, reemplazada por una frialdad que no le conocía. Tú ya tienes demasiados años para entender estos asuntos legales, abuela. Firmaste. Es legal. No dramatices. Y colgó. El sonido del tono de llamada en mi oído fue como el portazo que cerraba mi vida anterior. Me dejó colgada en el vacío, con el documento notarial apretado entre mis manos, un documento que ahora entendía. No había firmado un aval para una beca. Había firmado una donación. Le había regalado mi casa. La manipulación había sido tan perfecta, tan calculada, que ni siquiera en ese momento de horror podía comprender la magnitud de su plan. El objeto de aquel día, la carpeta azul, había sido el arma perfecta. Y yo, con mi firma, había apretado el gatillo contra mí misma. Ahora, con la notificación de desalojo confirmando mis peores temores, solo podía preguntarme una cosa, una pregunta que me taladraba el cerebro sin piedad. ¿Cómo había podido ser tan ciega? La semana que siguió a esa llamada fue un sueño febril. Caminaba por las habitaciones de mi casa, tocando cada superficie como si pudiera despedirme de los recuerdos impregnados en las paredes. Esta mesa donde mi madre cosía mis vestidos, aquel rincón donde mi hijo dio sus primeros pasos, la ventana desde donde veía llegar a Clara cada tarde después del colegio. Cada memoria se había convertido en un cuchillo. Mis amigos me decían que buscara un abogado inmediatamente. Luisa, no puedes quedarte de brazos cruzados, me repetía mi vecina Carmen por teléfono. Pero algo se había roto dentro de mí, algo más profundo que la pérdida material. La confianza, ese pilar que sostenía mi mundo, se había deshecho como azúcar en agua.
¿Cómo iba a pelear por una casa cuando ni siquiera podía reconocer a la persona en la que me había convertido? Una mujer a la que su propia sangre consideraba demasiado vieja para entender, demasiado débil para defenderse. Fue Carmen quien, sin preguntar, apareció en mi puerta con el número de una abogada especializada en derecho de familia. Se llama Elena Rojas. Dicen que es buena con casos complicados, dijo, eligiendo cuidadosamente las palabras. Complicadas. Así llamábamos ahora a que mi nieta me hubiera robado la casa. La oficina de la abogada Elena Rojas estaba en un edificio moderno del centro, con paredes de cristal y muebles de diseño que me hicieron sentir aún más fuera de lugar. Llevaba mi mejor traje, uno que no me ponía desde el funeral de mi marido, y apretaba contra el pecho la carpeta con todos los documentos que había podido reunir. La notificación de desalojo, la copia de la escritura y unas fotocopias de mis papeles de identidad. Elena era una mujer joven, de mirada directa y gestos precisos. Me escuchó durante casi una hora sin interrumpir, tomando notas ocasionales en una tablet. Cuando terminé de relatar lo sucedido, dejé caer las manos sobre mi regazo, exhausta. Había revivido cada instante, desde la sonrisa de Clara hasta el clic final del teléfono. La abogada dejó la tablet sobre la mesa y se inclinó hacia adelante, cruzando las manos. Señora Luisa, lo primero que debo decirle es que este tipo de situaciones son más comunes de lo que cree. Los tribunales están llenos de casos de abuso de confianza hacia personas mayores. Sus palabras querían ser un consuelo, pero solo lograron hundirme más. ¿Era solo un caso más? ¿Una estadística? ¿Puedo ver el documento que firmó?, preguntó. Saqué la copia de la escritura de donación que había recibido por correo. Mis dedos temblaban al extenderla sobre el pulcro escritorio de cristal. Elena se puso unas gafas y comenzó a leer en silencio. Yo observaba su rostro, buscando algún indicio, algún destello de esperanza, pero su expresión permaneció impasible, profesional. Cuando terminó, suspiró y se quitó las gafas. El documento es legalmente válido. Fue firmado ante notario, el señor Mendoza, y está debidamente inscrito en el registro de la propiedad. Pero yo no sabía lo que firmaba, protesté, sintiendo como el pánico comenzaba a trepar por mi garganta. Me engañó. Me dijo que era para una beca. Lo sé, y ese es precisamente nuestro argumento. El dolo, el engaño. Pero demostrarlo. Hizo una pausa y me miró con franqueza. Demostrar que usted no era consciente de lo que firmaba, a pesar de haberlo hecho ante notario, es extremadamente difícil. El notario está obligado a leerle el documento y asegurarse de que comprende su contenido. Un nuevo y horrible entendimiento comenzó a abrirse paso en mi mente. ¿Está diciendo que el notario? Tendríamos que investigar la actuación del notario Mendoza, confirmó Elena, pero incluso si encontráramos irregularidades en su proceder, el documento podría seguir siendo válido. La ley protege la seguridad jurídica por encima de todo. Las paredes de la oficina parecían cerrarse sobre mí. Entonces, no hay nada que hacer. No he dicho eso, rectificó ella con firmeza. Tenemos varias líneas de ataque. Primero podemos argumentar incapacidad por su edad. Yo no soy una incapacitada. La frase me salió con una fiereza que no sabía que aún conservaba. Lo sé, señora Luisa, pero es un argumento legal. Podemos decir que, aunque no esté judicialmente incapacitada, su avanzada edad la hacía más vulnerable a la manipulación. Segundo, podemos intentar demostrar el enriquecimiento injusto de su nieta. Y tercero, hizo una pausa dramática. Podemos buscar pruebas de que hubo coacción psicológica o engaño. Mencionó la palabra pruebas,
y algo hizo clic en mi memoria. Un destello. La carpeta azul. Clara se había llevado la carpeta azul con los documentos originales, pero esa tarde, después de firmar, había necesitado un sobre para enviar una carta a una prima. Recordaba haber ido a mi habitación, a mi cajón de la correspondencia, y haber cogido un sobre, y al lado del sobre había estado la carpeta azul, abierta. Clara estaba en el baño. Yo había echado un vistazo rápido, casi sin pensar, y había visto no uno, sino 2 juegos de documentos, 2 carpetas idénticas dentro de la carpeta azul. En ese momento no le di importancia. Pensé que era una copia. Señora Luisa, la voz de Elena me trajo de vuelta a la realidad. Disculpe, murmuré, sintiendo que el corazón me latía con fuerza contra las costillas. Hay algo. La carpeta azul donde llevaba los papeles. Cuando firmé, vi que había 2 juegos de documentos. Creí que era una copia, pero... ¿y si uno era la donación y el otro el supuesto formulario de la beca? ¿Y si el notario solo leyó en voz alta el que no era la donación? El rostro de la abogada mostró por primera vez un atisbo de algo que no fuera profesionalismo absoluto, interés genuino. Eso cambiaría las cosas. Significaría una colusión, una complicidad activa entre su nieta y el notario. Sería un delito. Sus ojos se clavaron en los míos. ¿Tiene usted ese segundo documento? ¿El de la beca? No, admití, desinflándome. Clara se llevó toda la carpeta. Es una lástima. Sin esa prueba es su palabra contra la de ellos. Elena se levantó y comenzó a caminar por la oficina. Señora Luisa, voy a ser franca. Tenemos un caso difícil, pero no imposible. Podemos presentar una demanda por nulidad de la donación por dolo y abuso de confianza, pero será larga, costosa y emocionalmente desgastante. Y mientras tanto, el proceso de desalojo sigue su curso. ¿Cuánto tiempo tenemos?, pregunté, casi en un susurro. La notificación de desalojo da un plazo de 30 días. Podemos intentar conseguir una medida cautelar para suspenderlo, pero necesitamos presentar la demanda primero. Se detuvo frente a mí. La decisión es suya. ¿Quiere pelear esta batalla? Miré a través de la ventana de cristal a la ciudad que había sido mi hogar durante 60 años. Allá abajo, la gente caminaba con prisa, con sus propias vidas, sus propias tragedias. Yo era solo una mujer mayor, traicionada por su sangre, sentada en una oficina elegante, preguntándome si tenía la fuerza para luchar. Pero entonces recordé la frialdad en la voz de Clara. Tú ya tienes demasiados años para entender. Esas palabras no eran solo un desprecio, eran una invitación a rendirme, a aceptar que mi tiempo había pasado, a desaparecer. Y supe, con una claridad que me cortó la respiración, que no podía darle ese gusto. Sí, dije, y mi voz sonó más firme de lo que esperaba. Voy a pelear. Elena asintió, una sombra de respeto en sus ojos. Muy bien, entonces necesito que haga algo por mí, algo difícil, lo que sea. Quiero que intente contactar con Clara, que grabe la conversación, no para confrontarla aún, sino para intentar que hable del tema, que mencione la beca, el notario, cualquier cosa que podamos usar. ¿Cree que puede hacerlo? La idea de hablar con ella, de escuchar su voz sabiendo lo que ahora sabía, me provocó náuseas, pero asentí. Había firmado una vez por amor. Ahora lucharía con esa misma determinación, pero armada con la verdad, o al menos con un teléfono con grabadora oculta en el bolsillo de mi viejo traje. Salí de la oficina de la abogada con las piernas temblorosas, no por la edad, sino por el peso de lo que acababa de aceptar. Grabar a mi propia nieta. Convertir nuestra relación en una prueba,
en una evidencia. El sol de la tarde me pareció demasiado brillante, los ruidos de la calle demasiado estridentes. Llegué a casa, mi casa, todavía mía por 30 días, y me senté en el sillón, el mismo desde donde había firmado mi desgracia. Saqué el teléfono que la abogada me había configurado. Un icono rojo en la pantalla esperaba para ser presionado. Solo tenía que tocar ahí y llamar. Mis dedos se negaban a moverse. Cada latido de mi corazón era un reproche. ¿En qué momento había cruzado Clara esa línea invisible que separa el egoísmo de la maldad? Recordé a la niña de 7 años que pasaba las tardes conmigo, moldeando figuras de plastilina en esta misma mesa de centro. Esta es tu casa, abuela, y esta soy yo, y estamos siempre juntas, decía, uniendo las dos figuritas. ¿Dónde estaba esa niña? ¿Qué se la había llevado? La rabia, un sentimiento que hasta entonces se había mantenido adormecido bajo el dolor, comenzó a burbujear dentro de mí, caliente y acre. No era solo por la casa, era por los recuerdos que ella estaba pisoteando, por el amor que estaba utilizando como moneda de cambio. Esa rabia fue la que finalmente empujó mi dedo hacia la pantalla. El tono de llamada sonó 1, 2, 3 veces. Con cada una mi respiración se hacía más superficial. ¿Y si no contestaba? ¿Y si lo hacía? Ambas opciones me aterraban. Abuela. Su voz no era fría como la última vez, pero tampoco era cálida. Era plana, como si estuviera leyendo un guión. Hola, cariño, logré decir, esforzándome por mantener un tono normal. Solo quería saber de ti. Hace tanto que no hablamos. Estoy bien, muy ocupada. Un clic de un teclado de fondo. Estaba en un ordenador. Ya veo. Hice una pausa, buscando las palabras que Elena me había sugerido. Es que sigo sin entender lo de los papeles, Clara. Yo creí que firmaba para tu beca. Me lo explicaste tan bien. Dejé la frase en el aire, una invitación. Hubo un silencio cargado al otro lado. Podía casi sentir su tensión a través de la línea. Era parte del proceso, abuela. A veces las becas requieren avales sólidos. La casa era la garantía. Mi corazón dio un vuelco. Era una mentira tan burda, tan evidente ahora. Pero en la notaría, el señor Mendoza, él solo leyó unas partes. Recuerdo que habló de estudios, de matrículas. Mentía, pero necesitaba que ella confirmara o negara ese detalle. Su voz se tiñó de impaciencia. El notario hizo su trabajo. Leyó lo que tenía que leer. Tú firmaste. Punto. De repente su tono cambió. Se volvió más suave, casi condescendiente. Mira, abuela, no te hagas problemas. Tú estás mayor. Estas cosas son complicadas. Yo me encargo de todo. ¿No confías en mí? Por amor. Me había dicho la última vez. Ahora era, ¿no confías en mí? Las mismas armas, usadas con la misma precisión para infligir la misma herida. Sentí una oleada de náuseas. Clara, esta casa es todo lo que tengo. Es donde creciste, donde están los recuerdos de tu abuelo. Los recuerdos no pagan las facturas, estalló ella, y por primera vez la máscara se resquebrajó por completo. Su voz era un látigo, llena de una frustración que parecía acumulada desde hacía años. Vives anclada en el pasado, en tus cosas viejas y tus fotos polvorientas. El mundo avanza, abuela. Yo avanzo. Necesito ese capital. Es mi futuro. Quedé sin aliento. No era solo la casa. Era un desprecio por mi vida, por mi historia, por todo lo que yo era. ¿Y mi futuro? Pregunté, con la voz apenas un hilo. Tu futuro es una residencia tranquila donde te cuidarán, dijo, con una frialdad que me heló la sangre. Algo que puedes permitirte con la venta de la casa. Lo he mirado todo. Es lo mejor para todos. ¿Lo mejor para todos o lo mejor para ti? La pregunta salió sola, cargada de toda mi amargura.
Esto no es productivo, espetó, volviendo a su tono impersonal. Tengo que colgar. Y abuela, no me llames más. Si hay algo que hablar, que hable tu abogada con la mía. El clic final fue como un golpe seco en el pecho. Me quedé mirando el teléfono, la pantalla que confirmaba que la conversación había terminado y que con ella, algo más, había terminado para siempre. Presioné el icono rojo para detener la grabación. Lo había conseguido. Tenía una prueba. Tenía su voz admitiendo que la casa era el capital para su futuro. Tenía su desprecio por mi vida, ancalada en el pasado. Pero en lugar de triunfo, sentí un vacío tan inmenso que me doblé sobre mí misma, llorando en silencio en la penumbra de mi salón. No lloraba por la casa. Lloraba por la niña de la plastilina, por la mujer en la que se había convertido, por el amor que había sido tan fácil de convertir en moneda de cambio. La grabación era un arma, sí, pero también era la constatación de que la guerra había comenzado y que en el campo de batalla yacía, destrozado, el último vestigio de la confianza que una vez tuvo una abuela en su nieta. La grabación era un veneno que llevaba dentro. Durante días, el teléfono pesaba en mi bolsillo como una losa. Cada vez que lo tocaba, revivía la frialdad de la voz de Clara. Tu futuro es una residencia. Esas palabras me perseguían, incluso en sueños. Elena, la abogada, estaba satisfecha con la grabación. Decía que era un buen punto de partida, una prueba de la intencionalidad y del desprecio, pero a mí no me consolaba. Una parte de mí, la parte que todavía era abuela, esperaba que Clara recapacitara, que apareciera en la puerta llorando, pidiendo perdón. La otra parte, la que había despertado a golpes de realidad, sabía que era una ilusión. Una semana después de la llamada, sonó el timbre. No era el timbre suave y familiar de Clara, sino uno insistente, profesional. Al abrir, me encontré con un hombre joven con una carpeta idéntica a la que había traído mi nieta meses atrás. Un frío recorrió mi espina dorsal. Era como ver un fantasma. Buenos días, señora, de la gestoría Legalia. Traigo la notificación de lanzamiento inminente. Sus palabras eran mecánicas, ensayadas. Me tendió una hoja. El plazo de 30 días había expirado. La medida cautelar que Elena había solicitado aún no había sido resuelta por el juzgado. Y ahora, la ley, ciega y fría, seguía su curso. Tiene usted 72 horas para desalojar la propiedad de forma voluntaria, continuó el hombre, evitando mi mirada. Pasado ese tiempo se procederá al lanzamiento forzoso con presencia de la fuerza pública. 72 horas, 3 días. Mi vida entera reducida a 72 horas dentro de estas paredes. Asentí, incapaz de hablar, y cerré la puerta lentamente. Me apoyé en la madera, sintiendo su solidez por última vez. La notificación ardía en mi mano. Era el final. Elena luchaba, pero la maquinaria legal era lenta y la de desalojo implacable. Esa noche no pude dormir. Recorrí la casa como un alma en pena, tocando cada objeto. La foto de mi boda, el jarrón que mi marido y yo compramos en nuestro viaje de novios, la manta que tejí para Clara cuando nació. Cada posesión era un hilo que me unía a mi propia historia. ¿Cómo podía empaquetarlo todo en cajas? ¿Cómo podía decidir qué se quedaba y qué se tiraba? Era como elegir qué recuerdos conservar y cuáles arrancar de mi alma. Al amanecer, exhausta y con los ojos hinchados, tomé una decisión. Si me iba, no sería con la cabeza gacha. No dejaría que Clara creyera que me rendía sin más. Y necesitaba entender. Necesitaba mirar a los ojos al notario que había avalado aquella farsa. La notaría de Mendoza estaba en una calle céntrica pero discreta, un placa de latón brillante junto a una puerta de madera maciza.
Empujé la puerta, sintiendo cómo el corazón me martilleaba en el pecho. La sala de espera era austera, con muebles oscuros y un silencio sepulcral. Una mujer de mediana edad me miró desde detrás de un mostrador. Tengo una cita con el señor Mendoza. Mentí, con una voz más firme de la que creía capaz. Ella consultó una agenda. No le veo apuntada, señora. Es un asunto urgente, relacionado con la escritura de donación de mi casa, a favor de mi nieta, Clara Jiménez. Dejé caer los nombres como dos piedras en el agua quieta de la habitación. La mujer palideció ligeramente. Un momento, por favor. Se levantó y desapareció por una puerta lateral. Los minutos que pasaron fueron una eternidad. Contemplé los pesados libros de derecho alineados en las estanterías, los sellos oficiales sobre el escritorio. Todo parecía tan sólido, tan inamovible, tan corrupto. La puerta se abrió y apareció el notario Mendoza. Era un hombre de unos 50 años, con un traje caro y una sonrisa profesional que no llegaba a sus ojos. Esos ojos me escudriñaron rápidamente. Calculadores. Me reconoció. Lo supe al instante. Señora Luisa, ¿verdad? Pase, por favor. Su voz era suave, aceitosa. Su despacho era aún más lujoso que el recibidor. Una mesa enorme de caoba, estanterías repletas de legajos. Me senté en la silla que me indicó, sintiéndome pequeña e insignificante. ¿En qué puedo ayudarla?, preguntó, entrelazando los dedos sobre la mesa. Usted notarizó la donación de mi casa. Comencé, mirándole directamente a los ojos. Yo firmé esos papeles creyendo que era un formulario para una beca. Mi nieta me engañó. Mendoza suspiró, con una expresión de falsa pena. Señora Luisa, lamento mucho oír eso, pero mi deber como notario es asegurarme de que las partes comprenden el acto que firman. Yo le leí el documento completo, como marca la ley. Usted leyó un documento que hablaba de estudios y de una universidad, insistí, clavándole la mirada. No leyó nada sobre una donación. Había 2 juegos de papeles en la carpeta. Usted leyó el falso. Su sonrisa se desvaneció. La máscara del funcionario escrupuloso se resquebrajó, dejando al descubierto a un hombre incómodo y a la defensiva. Está insinuando algo muy grave, señora. Yo cumplí con mi protocolo. Si su nieta la engañó, es un asunto entre ustedes dos. El documento es legal. ¿Es legal que una anciana sea manipulada para firmar su desahucio?, pregunté, y mi voz tembló, no de miedo, sino de rabia contenida. Usted lo vio mi confianza, vio cómo ella me manejaba y no dijo nada. Mi trabajo no es juzgar las relaciones familiares, espetó él levantándose. Su paciencia se había agotado. Mi trabajo es dar fe de que la firma se produce y que las partes están presentes, y eso hice. Ahora, si no tiene nada más que añadir, tengo trabajo. Me quedé sentada, mirándole. Sabía que no conseguiría que confesara. Era un hombre protegido por la ley que supuestamente debía cumplir, pero había visto algo en sus ojos cuando mencioné los 2 juegos de papeles. No era sorpresa, era reconocimiento. Tenía miedo. Usted sabe que esto está mal, dije en voz baja, poniéndome de pie, y sabe que voy a luchar. No me rendiré. Mendoza no respondió. Sostuvo mi mirada durante un instante antes de apartar los ojos y llamar a su secretaria. Acompañe a la señora a la salida, por favor. Salí a la calle, la notificación de lanzamiento arrugada en el bolsillo. No había conseguido una confesión, pero había confirmado mis sospechas. Había una conspiración. Mi nieta y ese hombre se habían confabulado para robarme. Y ahora, con el tiempo agotándose, solo me quedaba una jugada desesperada. Tenía que encontrar la carpeta azul. Tenía que encontrar la prueba física del engaño, el documento falso de la beca. Sin eso, mi palabra
y una grabación no serían suficientes. El reloj seguía corriendo y cada tic-tac era un latido más cerca de la calle. 72 horas. El tiempo se había convertido en una losa que pesaba sobre mis hombros, haciendo que cada respiración fuera un esfuerzo. La notaría me había dejado un sabor amargo, la certeza de la complicidad, pero sin la prueba tangible que necesitaba. Regresé a casa esa palabra que pronto ya no significaría nada, y me senté en la cocina, mirando la puerta trasera que daba al pequeño jardín. Mis ojos se posaron en el viejo cobertizo de herramientas, una construcción de madera que mi marido había hecho hacía décadas, y donde Clara, de niña, jugaba a esconderse. Un recuerdo, agudo como un relámpago, cruzó mi mente. Clara, de unos 12 años, corriendo hacia la casa con las rodillas sucias. Abuela, es el sitio perfecto. Nadie mirará nunca aquí. Escondía su diario con llave en una grieta detrás de una tabla suelta, en la pared interior del cobertizo. Mis tesoros secretos, decía con una sonrisa pícara. ¿Y si aún lo usaba? ¿Y si en su arrogancia, creyendo que yo era demasiado vieja para recordar o demasiado dócil para buscar, había escondido allí algo? La carpeta azul, los papeles, algo. Era una posibilidad remota, desesperada, pero era la única que me quedaba. La noche había caído por completo, una capa negra y fría que se aferraba a las ventanas. Encendí la linterna de mi teléfono y salí al jardín. La hierba estaba húmeda y el aire olía a tierra mojada. La puerta del cobertizo crujió con un sonido que me pareció ensordecedor en el silencio. El interior olía a madera podrida, a tierra y a recuerdos. Barrió el débil haz de luz sobre estantes llenos de botes de pintura seca, herramientas oxidadas y macetas vacías. Todo era polvo y abandono. Me acerqué a la pared del fondo, la que daba a la casa. Recorrí la superficie de madera áspera con la mano, palpando, buscando. Mis dedos, entumecidos por el frío y la tensión, encontraron una junta irregular, una tabla que no estaba tan firme como las demás. El corazón me latía con tanta fuerza que sentía el pulso en mis sienes. Me rasqué un dedo al intentar moverla, pero la tabla cedió con un quejido sordo. Detrás no había un diario infantil, sino una cavidad oscura y polvorienta. Y dentro, un sobre manila, limpio, fuera de lugar en aquel desorden. Lo saqué con manos temblorosas. No era la carpeta azul, pero tenía peso. Dentro encontré 2 cosas. La primera fue una llave moderna, de esas que parecen una tarjeta plástica, con un logotipo de un edificio de lujo que reconocí de inmediato. Torres del Río, los nuevos apartamentos de diseño en la zona más cara de la ciudad. La segunda fue una hoja de papel doblada. La desplegué bajo la luz temblorosa de mi teléfono. Era un presupuesto detallado de una empresa de mudanzas, fechado para la semana después de que yo firmara la donación. En el campo de dirección de destino estaba la dirección de las Torres del Río y un número de apartamento. En el campo de cliente, el nombre de Clara Jiménez, y en los ítems a transportar, listados con fría precisión, estaban todos mis muebles, mis cuadros, mis alfombras, hasta mi vajilla de porcelana, la que heredé de mi madre, aparecía allí. No era un plan improvisado, era meticuloso, calculado al detalle. Ella no solo me había robado la casa, había planeado apropiarse de todo lo que había dentro, incluso antes de que yo pusiera la firma. La mudanza estaba programada para llevarse a cabo una semana antes de que la notificación de desalojo llegara a mis manos. Ella esperaba que yo, confundida y desarmada, simplemente accediera a irme, o que, en el peor de los casos, los muebles ya estuvieran en su nuevo y lujoso apartamento cuando la ley me echara a la calle. La manipulación tenía una profundidad que no había querido ver.
No era solo avaricia, era desprecio. Yo era un obstáculo en su camino, un mueble viejo del que debía deshacerse para amueblar su nueva vida. El dolor fue tan físico que me apoyé contra la fría pared del cobertizo, jadeando. La llave de plástico quemaba en mi palma, la llave de su nuevo hogar, pagado con mi vida. Entré de nuevo en la casa, sintiéndome como una intrusa. El presupuesto de mudanzas y la llave estaban sobre la mesa de la cocina. Dos acusaciones silenciosas. Ya no era solo la palabra de una anciana contra la de ellos. Tenía una prueba de la premeditación. Esto demostraba que Clara sabía exactamente lo que estaba haciendo y cuál sería el resultado. Agarré el teléfono para llamar a Elena, pero lo dejé caer antes de marcar. Llamarla significaba poner en marcha la maquinaria legal final. Significaba que no había vuelta atrás. Significaba entregar a mi propia nieta a la justicia, con pruebas que podrían llevarla no solo a perder la casa, sino a enfrentarse a cargos por estafa, por falsedad documental, por complicidad con un notario. Miré a mi alrededor, a la cocina donde había alimentado a mi familia, donde había reído y llorado. Podía hacerlo. ¿Podía ser yo la responsable de que Clara cargara con una condena? La niña de la plastilina seguía ahí, en algún rincón de mi memoria, sonriendo. Pero entonces otra imagen vino a mi mente, la de Clara, con la llave de su nuevo apartamento en la mano, revisando el presupuesto para despojarme de mis recuerdos, mientras yo, ignorante, confiaba en su sonrisa. No había niña en esa imagen, solo había una depredadora. La batalla ya no era solo por la casa, era por justicia, por la vileza del engaño, por el abuso de la confianza más sagrada. Cogí el teléfono. Mis dedos no temblaban esta vez. Marqué el número de Elena. Mientras escuchaba el tono de llamada, mis ojos se posaron en la llave de plástico. No era solo la llave de su apartamento, era la llave que podría abrir la puerta de su perdición. Y yo, su abuela, la única que podía girarla en la cerradura. La voz de Elena al teléfono fue un cable a tierra en medio del huracán de mis emociones. Cuando le describí lo que había encontrado, hubo un silencio cargado de significado al otro lado de la línea. «Eso lo cambia todo, Luisa», dijo finalmente, y su tono tenía una dureza nueva, la del cazador que ve la presa al fin al descubierto. Premeditación es la pieza que nos faltaba. No se mueva de casa. Voy para allá con un actuario. Necesitamos levantar un acta de hallazgo y no abra la puerta a nadie que no sea yo. Colgué y me senté a vigilar la ventana, el presupuesto de mudanzas y la llave de plástico sobre la mesa como dos testigos mudos. Las horas se arrastraron. Cada ruido en la calle me hacía saltar. Esperaba, con un miedo visceral, ver el coche de la policía o la furgoneta de desahucio. O, peor aún, a Clara. ¿Qué haría si aparecía? ¿Podría mirarla a los ojos sin derrumbarme? Pero fue el coche de Elena el que finalmente se detuvo frente a la casa. Bajó ella, con su traje impecable, y un hombre con una carpeta bajo el brazo. El actuario. Su presencia convertía mi cocina en una extensión del juzgado. Fotografió el cobertizo, la tabla suelta, el sobre. Examinó el presupuesto y la llave, anotando cada detalle en un documento oficial, que yo luego firmé con una rúbrica temblorosa. Mi descubrimiento ya no era solo mío, ahora era parte de un expediente legal. Con esto, dijo Elena, guardando las pruebas en un sobre de evidencias, no solo pediremos la nulidad de la donación, presentaremos una denuncia por estafa y falsedad en documento mercantil contra Clara y contra el notario Mendoza. Las palabras sonaban a sentencia. Asentí, sintiéndome vacía y a la vez extrañamente en paz. La decisión estaba tomada. No había vuelta atrás.
Justo cuando el actuario recogía sus cosas, un vehículo pesado se detuvo bruscamente frente a la casa. Una furgoneta blanca, Mudanzas Express, el mismo nombre que figuraba en el presupuesto que acabábamos de incorporar al acta. Mi sangre se heló. 3 hombres bajaron de la furgoneta. Uno de ellos, con una tablet en la mano, se acercó a la puerta. Elena se interpuso antes de que yo pudiera reaccionar. «Buenos días. Venimos por el traslado de la señora Jiménez», dijo el hombre, consultando su pantalla. «¿Qué traslado?», preguntó Elena, con una voz que podía cortar acero. «El contrato es para hoy. Desalojo y traslado de los enseres a la nueva dirección en Torres del Río». El hombre miró más allá de ella, hacia el interior de la casa, con una mirada profesional y distante. Fue en ese momento cuando un coche pequeño y deportivo que yo no había visto en años aparcó detrás de la furgoneta. Clara salió de él. Iba impecable, con un traje chaqueta que no le había visto antes y unas gafas de sol que ocultaban su mirada. Al vernos allí, a Elena, al actuario y a mí, se detuvo en seco. Su postura, tan segura un instante antes, se quebró ligeramente. «Abuela», dijo, y su voz sonó forzada. «¿Qué pasa aquí?», Elena respondió por mí, avanzando un paso. «Señorita Jiménez, estos hombres se van a ir ahora mismo. Usted no tiene ninguna autoridad para ordenar una mudanza de esta propiedad». Clara se quitó las gafas de sol. Sus ojos brillaban con una mezcla de ira y pánico. «La autoridad es mía. La casa es mía. Está firmado y notarizado». «Ya no», dijo Elena con calma glacial. Sacó una copia del acta que acabábamos de firmar. «Hemos presentado una demanda de nulidad y una denuncia penal por estafa. Tenemos pruebas de la premeditación. Entre ellas, esto». Mostró el presupuesto de mudanzas, fechado antes de que usted obtuviera la firma de su abuela. «Y esto». Y sostuvo en el aire, brillando bajo el sol de la mañana, la llave de plástico de las Torres del Río. El rostro de Clara se descompuso. La máscara de la mujer de negocios eficiente se hizo añicos, dejando al descubierto a una chica asustada y furiosa. «Eso es mío. Lo robaste». «Lo encontré», corregí yo, hablando por primera vez. Mi voz sonó clara y firme, sorprendiéndome a mí misma. «Lo encontré en el mismo sitio donde escondías tus tesoros de niña, donde creías que nadie miraría nunca». Ella me miró entonces, realmente me miró, y por un instante fugaz creí ver un destello de la niña que fue, asustada y acorralada, pero se apagó al instante, reemplazado por un rencor profundo. «Tenías que meterte, ¿verdad?», escupió, y su voz era un veneno puro. «No podías dejarme tener esto. No podías dejarme ser feliz, siempre aferrándote a tus cosas viejas, a esta casa que es demasiado grande para ti. Es solo una casa. ¿Para ella? Sí. Para mí no. Y en ese momento lo entendí todo. No era mi amor lo que había fallado, era el suyo, o la ausencia de él. Para ti es solo una casa», dije, y noté como toda la rabia, todo el dolor, se transformaban en una tristeza serena e irreversible. «Para mí es mi vida, y no te la voy a regalar». Los hombres de la mudanza, incómodos, empezaron a retroceder hacia su furgoneta. Habían entendido que se metían en un problema legal. Clara los vio marchar, y su última baza se esfumó con el ruido del motor al arrancar. Se quedó sola en la acera, mirándonos, a Elena, a mí, a la casa. Su plan se desmoronaba ante sus ojos, y con él, su nuevo y lujoso futuro. «Esto no ha terminado», murmuró, pero era una amenaza vacía, sin fuerza. «Sí, Clara», susurré, más para mí que para ella. «Para nosotras, sí ha terminado». Ella dio media vuelta, se metió en su coche y se fue, dejando atrás el silencio y los escombros de lo que una vez fue nuestra familia. No había ganado la casa todavía,
La batalla legal sería larga, pero en ese momento, de pie en el umbral de todo lo que era mío, supe que había recuperado algo mucho más importante: mi voz, mi voluntad y el derecho a decidir el final de mi propia historia. La justicia tarda, la ley es fría, pero la verdad, cuando se la alimenta con pruebas, acaba por abrirse paso. Y a veces, el amor más grande no es el que todo lo perdona, sino el que se atreve a decir basta. Gracias por escuchar mi historia.